Listo. Pues muy buena tarde, sean bienvenidas y bienvenidos a este seminario permanente sobre justicia. Hoy en la cuarta sesión de esta cuarta edición, pues tenemos el gran gusto y honor de que esté a cargo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de nuestra muy querida doctora Rosa Merlín Rodríguez, y por supuesto quien nos va a hacer el favor de presentar a quien será nuestra ponente muy distinguida de esta tarde. Y pues qué gusto que nos acompañen. Adelante, querida doctora Rosa, por favor. Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todas y todos. Les agradecemos el poder acompañarnos en esta tarde de jueves en el Seminario Permanente de Justicia que organiza la Facultad de Derecho de nuestra universidad y donde participamos diversas facultades. Y en esta sesión le corresponde a la Facultad de Ciencias Políticas. Y pues tenemos el día de hoy como invitada a la doctora Virginia Petrova, quien es una destacada académica y estamos de verdad de manteles largos porque ella es experta en Derecho Internacional Público y también es especialista en la Unión Europea y actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericano, Campus Ciudad de México. Nuestra sesión del día de hoy está estructurada en distintos módulos con el objetivo de reflexionar sobre la justicia internacional y los conflictos armados internacionales. Y en este sentido, es importante que miremos que la justicia, entendida en su sentido filosófico más profundo, ha sido históricamente, pues, este ideal que orienta la convivencia humana, un orden que busca armonizar esta libertad individual con el bien común y que desde la antigüedad filósofos como Aristóteles han reflexionado la justicia como una virtud cardinal. Pero también encontramos ya más en la modernidad a Kant con la paz perpetua, que propone que la justicia no puede limitarse a los confines del Estado, sino que debe trascender fronteras y que consolidando este marco jurídico pueda garantizar una paz duradera entre las naciones. Y en este sentido, esta sesión busca justo que traslademos el análisis, la reflexión de cómo se traslada la justicia al ámbito internacional. Y sin duda, quienes damos la materia de derecho internacional público, sabemos que es un derecho también político, que ahí podríamos entrar en debate, pero creo que esta visión se convierte en el fundamento moral del derecho internacional contemporáneo, un sistema que busca regular las relaciones entre los estados, prevenir conflictos y que en caso de que estos surjan, pues resolverlos conforme a normas ya establecidas. Pero también vamos a ver que en esta justicia internacional existen diferentes tribunales internacionales que tienen un sentido distinto a los de un tribunal nacional, desde estos tribunales de Nuremberg hasta la Corte Penal Internacional, pues que van respondiendo a la necesidad de que la justicia pues no depende de la fuerza, sino del derecho. Y en este contexto, pues vamos a encontrar algunos casos interesantes como la guerra de Ucrania, que nos confronta con este dilema central. ¿Hasta qué punto las estructuras actuales del derecho internacional y de la justicia internacional pues son capaces de responder eficazmente a uno de los principios pilares dentro de la comunidad internacional y que están plasmados dentro de la Carta de Naciones Unidas, que es la prohibición del uso de la fuerza? Y además que tiene que ver también con el atravesar ciertos límites que afectan a las personas. Y en este sentido, pues esta reflexión nos invita a reflexionar sobre el repensar el alcance y los límites de la justicia, pues en un mundo que se vuelve más caótico, más interdependiente, donde aparentemente después de 1945, con el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, tendrían que bajar los conflictos.
y si bien en números cuantitativos ha sido, me parece que aún sigue marcado por profundas asimetrías de poder. Y en este sentido, vamos a iniciar con este primer bloque para ir reflexionando con la doctora Virginia Petrova respecto a estos fundamentos filosóficos de la justicia internacional. Yo voy a leer las diversas preguntas detonadoras para que después vayamos sumando. Y una de ellas es, ¿cómo se entiende la justicia internacional desde esta perspectiva kantiana de la paz perpetua? Otra que tiene que ver en si la justicia internacional puede ser un paso hacia la construcción de una paz entre las naciones y qué desafíos se presenta esta aplicación de los principios universales de justicia en un mundo donde los estados tienen esta característica de la soberanía. Y si la justicia internacional es un ideal moral, una práctica política o está más orientada a esta cuestión más formalista del propio derecho. Entonces, de manera generalizada, vamos a ir entrando en el debate y en la reflexión de estos temas y yo voy a ir sumando. Entonces, pues, querida doctora Virginia, muchas gracias por aceptar participar en el seminario y pues vamos a darte el uso de la voz. Muchas gracias, Rosy. También te agradezco por invitarme a este seminario y aprovecho para saludar queridos colegas de la Facultad de Derecho. Me da mucho gusto ver a la maestra Suara y también al doctor Javier Saldaña del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ah, Bien, pues entrando a reflexionar en el tema de la justicia internacional. Yo comenzaría diciendo que de todos los sistemas jurídicos y de todas las disciplinas jurídicas, el derecho internacional se caracteriza por un surgimiento muy tardío de tribunales internacionales, ¿no? Históricamente, los estados resolvían sus conflictos por medio del uso de la fuerza. La guerra era un instrumento lícito para la conducta de las relaciones internacionales hasta principios del siglo XX. Entonces, si consideramos que el derecho internacional moderno surge con el Tratado de Paz de Westfalia y con la creación precisamente del Estado centralizado, tenemos 4 siglos de desarrollo de relaciones internacionales y de derecho internacional sin un sistema de justicia. ¿Cómo se explica eso? Pues tú en tu introducción decías que el derecho internacional es el más político de todos los derechos y sus principales sujetos son estados soberanos, ¿no? Los estados son los principales actores internacionales y los principales sujetos del derecho internacional. Una característica de la soberanía como concepto jurídico es poder absoluto, ¿no? Superanitas, sabemos en latín, significa poder absoluto. No hay ningún ente por encima del Estado que pueda medir sus competencias. El Estado tiene las competencias de sus competencias y nadie pueda decirle al Estado qué hacer y qué no hacer. Es decir, los estados en principio se distinguen por los particulares, que son los principales sujetos del derecho internacional, por su soberanía. Los estados son quienes crean los tribunales en el ámbito interno, ¿no? La justicia del estado la imparten jueces y juezas que tienen el llamado imperium o el poder coactivo, que pueden imponer el derecho a través del uso de la fuerza, pero ese poder es delegado. Es el Estado quien los crea para impartir justicia, para interpretar y aplicar el derecho interno, y es el Estado quien nos dota del poder obligar a sus justiciables a cumplir sus sentencias. Entonces entendemos que para que haya tribunales que juzguen a los propios estados, hay un salto muy importante. Efectivamente, a los estados no les gusta que se controle la legalidad de su actuar, ni en el plano interno en realidad, pero mucho menos en el plano internacional.
Entonces, eso explica que los primeros tribunales internacionales permanentes en realidad surgen después de la Primera Guerra Mundial. Con la Sociedad de Naciones en 1919 se crea la Corte Permanente de Justicia Internacional. Y este surgimiento del primer tribunal internacional con competencia universal se explica por otra razón que tú también mencionabas, la paz, ¿no? La justicia internacional como garante para la paz y la paz perpetua, diría Kant. Eh, Solamente al término de la Primera Guerra Mundial, un poco antes, tal vez con la celebración de un importante tratado que es el Tratado Briand-Kellogg. Solo después de este momento se prohíbe el recurso a la guerra en el ámbito de las relaciones internacionales. Los estados renuncian a utilizar la guerra como instrumento de política exterior y entonces, si ya están más dispuestos a renunciar a la guerra, entonces se comprometen también a desarrollar los medios pacíficos de solución de controversias a través de la creación de tribunales internacionales y un poco antes también se comienza a desarrollar el arbitraje internacional, ¿no? Hay dos importantes tratados que son de principios del siglo XX, los tratados de paz de La Haya y después con la creación de la Sociedad de Naciones se crea la Corte Permanente de Justicia Internacional y después ya de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU en 1945 se crea la Corte Internacional de Justicia y después tenemos todo un baby boom de tribunales internacionales. Pero es muy importante entender que en sus orígenes el derecho internacional no tenía un sistema de justicia, los medios de solución de conflictos no eran pacíficos y a los estados soberanos les costó mucho aceptar ser juzgados por individuos que se pronuncien sobre la legalidad de su actuar. Ahora, Kant es un filósofo muy importante para el derecho internacional. Es el padre del sistema del orden mundial liberal que se construye sobre la base del derecho internacional después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial. El ideal kantiano tendía a la construcción de una confederación de estados, a la creación de instituciones comunes, a la interdependencia económica y el objetivo era que a través de la interdependencia y de la cooperación entre los estados se lograra una paz duradera en las relaciones internacionales y se evitara el regreso de la guerra. Por supuesto que la justicia en el ámbito interno y en el internacional es esencial para la paz social, ¿no? Uno de los fines axiológicos del derecho es precisamente la paz. Y uno de los fines del derecho internacional es la paz y la seguridad internacionales. ¿Cómo contribuye la justicia internacional a la paz? Por supuesto, evita que el orden mundial sea gobernado por la fuerza, por el ejercicio unilateral de poder estatal y garantiza que los estados se sometan a las reglas jurídicas que ellos mismos adoptan, que respeten las reglas jurídicas y que eviten impartirse justicia por mano propia. Hasta aquí dejaría mi primera intervención. Quiero escucharte también a ti. Muchas gracias, Virginia. Sí, me parece muy interesante esto que comentas porque en efecto nos permite pues reflexionar respecto al tema de justicia y de los tribunales que en la siguiente fase vamos a tratar porque me parece que desde la perspectiva kantiana la paz perpetua se mira como si bien es vista no como una ausencia temporal de guerra, sino como un orden jurídico estable, desde una reflexión contemporánea, pues tendría que estar fundada en esta libertad, en esta igualdad, en el respeto de los derechos
humanos por parte de estos estados organizados en una federación voluntaria de repúblicas en términos kantianos, pero que uno de los grandes retos y problemas es la soberanía, aunque vemos que la soberanía estatal cada vez se desgasta, pero vaya, es uno de los atributos que le permiten al Estado mantener este orden y poder establecer sus relaciones en la comunidad internacional. Sin embargo, pues es muy complicado mantener un sistema imparcial y universal de normas, porque si bien lo rige este principio de la igualdad soberana, pues nos damos cuenta que se sigue mirando esta asimetría de poder. Entonces, en este sentido, me parece que desde la creación de la Organización de Naciones Unidas, yo me di a la tarea también de revisar algunos de tus artículos y hay uno muy interesante, ¿no? Donde tú haces esta referencia de que hay una multiplicidad de tribunales internacionales y creo que eh, esto pues muestra esta materialización de este ideal para ir marcando cómo generar esta paz, pero se enfrenta pues a una serie de límites estructurales justo por esta cuestión de la soberanía, de este consentimiento estatal y porque no se puede someter a todos los sujetos a estos tribunales. Sabemos que los estados, por supuesto, que deben aceptar esta jurisdicción y ser parte de los tribunales para que puedan ejecutar una sentencia. Y me parece que si nos vamos a este conflicto Rusia-Ucrania, pues ilustra con claridad esta tensión. Por un lado, la activación de mecanismos como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional evidencian esta aspiración kantiana de resolver estas disputas y establecer esta paz, pero ¿cómo sancionamos estas graves violaciones mediante instituciones jurídicas internacionales y esta imposibilidad práctica de hacer cumplir sus decisiones frente a ciertos estados, ciertas potencias y que en el orden internacional actual, pues me parece que la paz perpetua sigue siendo más un horizonte normativo que una realidad efectiva? Entonces, creo que pues sí es uno de los grandes desafíos y encontramos con esto que también mencionabas, esta tensión inherente entre esta búsqueda de la paz que está vinculada a la justicia, pero también esta tensión con la soberanía estatal, porque mientras los principios universales pretenden, y también estos principios que rigen las relaciones internacionales, pretenden ser obligatorios para todos los estados, pues la soberanía otorga a los estados esta capacidad de decidir sobre sus asuntos internos y su adhesión a estos tribunales internacionales, aunque hay ciertas normas de carácter imperativo que sabemos que sí o sí tienen que cumplir los estados. Entonces, frente a esta pregunta que también hacíamos sobre si la justicia internacional es un ideal moral, ¿no? Una práctica política o es más jurídica, pues me parece que vamos a encontrar esta dualidad, ¿no? Que finalmente sí tiene este ideal moral que representa esta aspiración de todas las naciones y de los pueblos a ser tratados con igualdad, respeto guiados por estos principios de las relaciones internacionales, pero que como práctica política está condicionada también a correlaciones de poder y que el desafío justo consiste en evitar que la dimensión política erosione este fundamento y los fundamentos del derecho y que la legitimidad de la justicia internacional, pues en cierto sentido, va a depender en cierta medida de la soberanía estatal y de los propios estados. Entonces, vamos ahora justo a esta segunda parte que me parece también muy importante que abordemos y que tiene que ver con la función y los retos de los tribunales internacionales. Voy a hacer en general las preguntas detonadoras para que se respondan en conjunto
y que podamos también pues ir reflexionando en torno a ello. Una de las preguntas es, ¿cuándo se crean los primeros tribunales internacionales? ¿Cuál ha sido su evolución histórica en los medios jurisdiccionales de controversias en el derecho internacional? ¿Cómo se relacionan los tribunales internacionales entre sí? ¿Qué reglas y principios rigen el proceso judicial internacional? ¿Y qué rol juegan en la búsqueda de la justicia frente a la impunidad? Entonces, pues adelante, querida Virginia. Mm, Muchas gracias, Rosy. Son excelentes esas preguntas, pero Mariana Ramírez tenía la mano levantada. Mariana, adelante si quieres comentar algo. Gracias, muy amable. Bueno, me está pareciendo muy interesante lo que está usted planteando y lo que comenta la doctora Merlín, pero bueno, yo quería hacer un apunte. Creo que el problema actual que tiene que ver con la justicia internacional, más que desarrollarse en el conflicto Ucrania-Rusia, porque ahí digamos que estamos hablando de un tipo digamos, de guerra en donde Rusia ha justificado teóricamente, por lo menos históricamente, su intervención. Y bueno, a lo largo de estos 3 años de conflicto, en realidad lo que se ha observado es que se ha tenido bastante cuidado eh, eh, respecto a cómo se lleva a cabo esa intervención. El problema actual creo que está en la actuación de Israel. ¿Sí? Y el genocidio que está llevando a cabo sobre Gaza, en donde toda la comunidad internacional ha permanecido callada y de hecho ha defendido su actuación, ¿sí? Cuando eh, se ha determinado por precisamente por esta corte. Bueno, creo que hay una diferencia entre las dos cortes internacionales de justicia que existen, la que depende de la ONU y la otra, y creo que es la International Court of Justice la que determinó que Netanyahu debía ser aprendido, igual que Putin, bla, 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 pero la que determinó que se estaba efectuando un genocidio en Gaza. Y estamos hablando de un Estado que no nada más ha intervenido a la franja de Gaza, ¿no? Y que ahora está en Cisjordania, es decir, bueno, y en West Bank, o sea, en todo lo que es Palestina, sino que también ha intervenido sobre Yemen, sobre Líbano, sobre Siria, sobre Irak y sobre todos los países de Medio Oriente, y solamente porque es amigo de los Estados Unidos, ¿no? Y es patrocinado por los Estados Unidos, pues parece ser que ahí ya no, nadie habla de justicia, nadie habla bueno, de lo que creo que se debería estar hablando, que es la materia en cuestión que está exponiendo usted. Y ese era todo mi comentario. Muchísimas gracias. No, al Sí, contrario, muchas gracias. gracias. Ah, Ahorita, claro, Virginia, adelante. Nada más hacer como la aclaración de, a ver, se mencionó el caso de Rusia y Ucrania como algo que ilustra. No nos estamos limitando, ni la sesión está orientada a Rusia y Ucrania. O sea, comentar que entramos en materia y que aún no, no hemos dejado de lado esta parte porque en efecto los conflictos armados internacionales como el de Ucrania, Gaza y otros tantos, pues me parece que sí ponen de manifiesto justo esto que estamos discutiendo y que la doctora Virginia lo dijo pues muy claro respecto a la soberanía y esta cuestión de hasta dónde el derecho internacional es político y que pone en manifiesto esta interacción entre derecho y la política y todas estas cuestiones de la apertura de investigaciones penales o casos contenciosos por tribunales internacionales que si bien tienen un valor normativo y simbólicos, repito, su efectividad pues enfrenta la realidad de las asimetrías de poder. Entonces creo que eso no lo podemos olvidar, nada más decir que aún no abordamos otras cuestiones y pues adelante, doctora Virginia. sí, claro que sí. Yo sé que siempre los temas de actualidad, y de impunidad son los que llaman la atención y por supuesto que voy a hacer unos comentarios sobre la ineficacia de la justicia internacional ante la guerra, en especial en el caso de la guerra de Ucrania y también en el caso del conflicto
en la Franja de Gaza. Pero solamente estaba yo tratando de explicar un poco el origen de esa impunidad y la lógica diferente de la justicia internacional en relación con la justicia interna, siendo el derecho internacional el más político de los derechos y dependiendo estrechamente del equilibrio de poderes existente en el ámbito de las relaciones internacionales. Entonces, retomando un poco las preguntas que hizo Rosy, que también son bastante introductorias, retomo. Los primeros tribunales, como decíamos, se crean a principios del siglo XX con la Corte Permanente de Justicia Internacional, después la Corte Internacional de Justicia. Poco tiempo después se crea otro tribunal en el ámbito regional europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el mismo periodo histórico se crea la Corte Europea de Derechos Humanos. En los años 90 es cuando se crean más tribunales internacionales. Tenemos hoy en día alrededor de 50 órganos que cumplen con funciones de naturaleza judicial o casi judicial. ¿Cómo los podemos clasificar? En primer lugar, en función de su ámbito de jurisdicción territorial. Tenemos tribunales regionales, ya dije, la Corte Europea de Derechos Humanos. Tenemos tribunales que se han creado en otras organizaciones regionales de estados. Tenemos, por ejemplo, una Corte de Justicia del Caribe que imparte justicia en el ámbito de la CARICOM. Tenemos la Corte Centroamericana de Justicia. Tenemos el órgano de solución de diferencias del Mercosur, del Mercado Común del Sur. En África hay muchos tribunales regionales, incluyendo la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Esos son los regionales y los otros son los tribunales con competencia universal que puedan resolver controversias entre estados pertenecientes a todas las regiones del mundo. Ahí tenemos la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de la ONU, el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar, o TRIDEMAR, con sede en Hamburgo. Tenemos al órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, que se originó como un arbitraje, un sistema arbitral, pero cómo evolucionó, pues ya estaba acercándose a un sistema jurisdiccional, porque crearon un órgano de apelación, lo cual es atípico para un arbitraje. Y tenemos a la Corte Penal Internacional, a la que Mariana hacía referencia, que es un tribunal creado en 2003 bajo los auspicios de la ONU, también por el Estatuto de Roma. Ese por el ámbito territorial, ¿no? Regionales o universales. Ahora, por el ámbito de aplicación material de las normas que aplican e interpretan, pues tenemos tribunales especializados en las distintas ramas del derecho internacional. Tenemos tribunales de derechos humanos, que son los tres regionales, la Corte Interamericana, la Corte Europea y la Corte Africana. Tenemos el Tribunal sobre el Derecho del Mar y tenemos a los tribunales penales internacionales. Antes de que se creara la Corte Penal Internacional, estaban los tribunales para Ruanda y el Tribunal Penal Especial para Ruanda y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que ya terminaron su labor. Y ahora el único Tribunal Penal Internacional con competencia universal es la Corte Penal Internacional. Tenemos los tribunales en materia de derecho económico, los que están en las integraciones regionales y algo muy curioso, no tenemos una corte ambiental, ¿no? Eso hay que resaltarlo, es muy importante. Entonces eso por las normas que aplican. Tenemos tribunales especializados y tenemos un tribunal con competencia general, que es la Corte Internacional de Justicia de la ONU y que puede conocer de todo tipo de controversia o de controversias que implican la aplicación e interpretación de cualquiera de las ramas del derecho internacional. Derecho del mar, derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, ambiental, de los conflictos armados, jus ad bellum, todo, ¿no? Entonces es la única corte con competencia general.
Ahora, en cuanto a ratione personae o las personas que puedan acudir ante estos tribunales, decíamos originalmente los tribunales solamente podían conocer de conflictos entre estados, de litigios interestatales. La Corte Internacional de Justicia sigue siendo un tribunal en el cual solamente los estados pueden comparecer en la cualidad de demandantes o demandados. Pero con el auge del derecho internacional de los derechos humanos, después de los años 50 del siglo XX, se pensó en la necesidad de que los individuos, nosotros también tengamos acceso a la justicia internacional. Entonces, hay tribunales que pueden conocer de demandas que presentan individuos, personas físicas, en contra de estados. Esos son los tribunales de derechos humanos, los tres que dije, las tres cortes regionales de derechos humanos. Ahí los demandantes son siempre personas privadas y los demandados son siempre estados. Y después con el desarrollo del derecho penal internacional, y con el reconocimiento de obligaciones para los individuos de no cometer crímenes internacionales, se crearon tribunales en los cuales los individuos son los demandados, ¿no? Los individuos comparecen en la bancada de los acusados, comparecían en los dos tribunales penales ad hoc para Yugoslavia y Ruanda y actualmente comparecen ante la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional juzga a individuos por crímenes internacionales. Además de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar también solamente conoce de litigios entre estados y el órgano de solución de diferencias de la OMC también solamente son controversias interestatales. Pero bueno, podemos ver que con el paso del tiempo y la evolución del derecho internacional se ha ido ampliando el círculo de justiciables de los tribunales internacionales. Bueno, entonces tenemos un panorama general de quiénes son los órganos que imparten la justicia internacional. Ahora, ¿cómo se relacionan estos órganos? Ese es un grave problema. A mí me preocupaba mucho y le dediqué a eso mi tesis doctoral, ¿no? ¿Cómo se relacionan? Porque en los sistemas internos sabemos que hay un sistema de justicia, por ejemplo en México, que la Suprema Corte está en la cima de la pirámide judicial, que la Suprema Corte puede crear precedentes para los demás tribunales. Eh, Sabemos que los jueces inferiores deben respetar esos precedentes. Hay reglas de competencia estrictamente determinadas por territorio, por cuantía, por materia. Ok, pero nada de eso existe en el derecho internacional. El sistema internacional es completamente descentralizado y los tribunales internacionales entre sí no están obligados a mantener ninguna relación. Primero, no hay jerarquía, ¿no? La Corte Internacional de Justicia ni la Corte Penal Internacional, ningún otro órgano está por encima de los demás. Después, en principio, no tenemos un sistema de precedentes. La Corte Internacional de Justicia no tiene que respetar lo que establece en sus sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y eso es preocupante para todo jurista que ve el derecho como un sistema ordenado de normas e instituciones, ¿no? El derecho internacional puede parecer un caos en ese aspecto. Hay una gran fragmentación normativa, pero también hay una gran descentralización de tribunales y esto pues sí ha originado conflictos de competencia, que las partes de repente decidan acudir tanto ante la Corte Internacional de Justicia como ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Ha habido conflictos de jurisprudencia. La Corte Internacional de Justicia dijo, por ejemplo, que el derecho a a la información sobre la asistencia consular no es un derecho humano y la Corte Interamericana dijo que sí lo es. Y bueno, ¿qué pasa en todos esos casos? Afortunadamente son casos menos frecuentes y hay principios generales del derecho que permiten ordenar un poco las relaciones entre los tribunales para evitar estos conflictos.
Ahora, ¿cómo se relacionan los tribunales internacionales con los tribunales internos? Eso también es otro problema, porque tampoco tenemos reglas, ni en el derecho interno ni en el derecho internacional, que establezcan que, por ejemplo, los tribunales internacionales son de mayor jerarquía que los tribunales internos. No hay, eso no está escrito ni siquiera en la Constitución mexicana. Eh, Tampoco se sabe muy bien cuál es el valor de las sentencias de los tribunales internacionales en los sistemas internos, si crean o no precedentes. Si vemos el caso de México y la relación de los tribunales mexicanos con la Corte Interamericana, pues vemos que en un primer momento se había aceptado que la Corte Interamericana crea precedentes, que sus sentencias están en el bloque de constitucionalidad, que se pueda hacer un control de convencionalidad con base en las sentencias de la CIDH, pero el año pasado de repente la Suprema Corte adoptó un nuevo criterio diciendo que las opiniones consultivas no eran precedentes o no sentaban precedentes y que no era obligatorio seguirlos. ¿Por qué? Porque pues, igual hay una tensión inherente, tribunales internos, tribunales internacionales, ¿quién debe tener la última palabra? ¿Por qué la Corte Interamericana le tiene que decir a la Suprema Corte cómo juzgar? Si la Corte Interamericana es un tribunal lejano y ni siquiera elegimos a sus miembros, ¿no? Entonces, pues hay que ver muy de cerca esa relación de la justicia internacional con la justicia interna. ¿Por qué? Porque los tribunales internacionales los crean los estados, pero a diferencia de los tribunales internos, los internacionales no tienen imperium. Ese es otro grave problema de la justicia internacional. Las sentencias de los tribunales internos, si los justiciables no los cumplen, pueden conducir a una ejecución forzosa, ¿no? La res judicata de las sentencias, sabemos, conduce a que si alguien no las cumple, pues se va a la cárcel en último grado. Ahora, las sentencias de los tribunales internacionales son obligatorias para los estados y para los individuos. En el caso de los tribunales de derechos humanos, tienen res judicata, tienen autoridad de cosa juzgada, pero no se pueden llevar a cabo, no se pueden ejecutar a través de la coacción, porque los jueces no tienen imperium. ¿Y por qué no tienen imperium? Pues porque los estados no se los han delegado. En principio, las normas, en general, las normas del derecho internacional no tienen coerción, no pueden ser ejecutadas de manera coactiva. Tenemos solo un órgano en el derecho internacional, el Consejo de Seguridad, que puede hacer uso de la fuerza en caso de que sea necesario cumplir las normas de manera coactiva, pero con ese órgano mejor no hubiéramos tenido, ¿no? Es el único policía, así lo llamamos. Pero en el caso de sentencias de tribunales, igual, en principio la Carta de la ONU establece que las sentencias de la CIJ sí pueden ser ejecutadas a través de la fuerza, a través de la acción del Consejo de Seguridad. Pero eso jamás en la historia de la Corte ha pasado. Ningún estado se puede ir a la cárcel si no cumple con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Ningún estado se puede ir a la cárcel si no cumple con una orden de aprehensión emitida por la Corte Penal Internacional. Entonces, es esa ausencia de mecanismos coercitivos para hacer valer las sentencias que emiten los tribunales internacionales otro problema que explica la ineficacia de la justicia ante muchos problemas globales y en especial la ineficacia de la justicia internacional ante la guerra y ante los conflictos armados internacionales y también los conflictos armados no internacionales. Veamos el caso de Ucrania y después pasemos al caso de Gaza. En el caso de Ucrania, tenemos una grave violación del derecho internacional, una grave violación del artículo 2.4 de la Carta de la ONU a través de la invasión de Ucrania. Rusia claramente cometió un acto de agresión. Ok, ahora, en principio Ucrania sí debería poder demandar a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, pero ahí entran los candados jurídicos propios del derecho internacional.
Decía Cerato Rossi, la competencia de la Corte Internacional de Justicia se basa en el consentimiento de los estados. Los estados tienen que estar de acuerdo en poder comparecer ante la Corte. ¿Cómo expresan ese acuerdo? Lo pueden expresar a través de un acuerdo ad hoc, ¿no? Un tratado que celebran Rusia y Ucrania aceptando someter el conflicto originado por la invasión militar de Ucrania a la Corte Internacional de Justicia. Obviamente estamos en una guerra, ese acuerdo no se puede lograr. ¿Cuál es la única otra opción? Que hubiese un tratado celebrado entre Rusia y Ucrania y que ese tratado tuviese una cláusula jurisdiccional, un artículo del tratado que diga, y en caso de conflicto originado por la interpretación y aplicación del tratado, nos vamos a la Corte Internacional de Justicia. Curiosamente, para el caso de guerras, de conflictos armados, ni siquiera la Carta de la ONU, que contiene el artículo 2.4 que Rusia violó, establece una cláusula de este tipo. Es decir, si Ucrania decidiera demandar a Rusia por un acto de agresión, por el inicio de la guerra, pues no puede hacerlo porque no encuentra cláusula jurisdiccional, ¿no? Y esa es una paradoja. Ustedes me van a decir del derecho internacional, las guerras, que son los conflictos más devastadores de la humanidad, la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de una organización dedicada a mantener la paz, no los puede conocer por motivos procesales o jurisdiccionales. Obviamente es un candado procesal, pero detrás hay motivos políticos. Entonces, ¿qué hizo Ucrania ante esa situación? Pues sí demandó a Rusia, pero tuvo que buscar una cláusula jurisdiccional en la Convención sobre el Genocidio, porque la Convención sobre el Genocidio de la ONU sí tiene una cláusula expresa que dice, si hay conflictos sobre la aplicación e interpretación de ese tratado, los estados se van a la Corte Internacional de Justicia. Entonces Ucrania demandó a Rusia por violación de la Convención sobre el Genocidio, es lo único que tenía. Y trató de hacer una argumentación jurídica súper innovadora y de decir que Rusia no podía hacerle la guerra, no la podía invadir militarmente para detener la Comisión de Genocidio. Y la corte no se la compró y dijo, en realidad tú quieres demandar por la guerra, por la existencia de un acto de agresión, pero estás usando una base incorrecta. Voy a admitir tu caso, pero solamente me voy a limitar a analizar si tú o Rusia han cometido genocidio. Y la respuesta es claramente no. Ni Rusia ni Ucrania han cometido genocidio. El caso está actualmente en pendiente, no se ha resuelto, tomará algunos años para que se resuelva. La Corte sí dictó medidas cautelares instando a Rusia a detener su operación militar especial en Ucrania y Rusia no hizo caso. ¿Por qué? Porque ¿cómo obligarla? Hay que pasar por el Consejo de Seguridad. Les decía yo, sorpresa, Rusia es miembro del Consejo de Seguridad. Entonces, la Corte tiene la mano atada en el caso Rusia-Ucrania, no lo puede resolver. No puede detener la guerra por esa cuestión jurisdiccional y también porque en el caso de que dicte sentencia condenando a Rusia por haber violado la Carta de la ONU, pues Rusia no va a cumplir la sentencia porque no hay manera de hacerla cumplir. No hay policía que vaya por Putin. Bueno, la Corte Penal Internacional también intervino en la guerra de Ucrania y la Corte Penal Internacional emitió una orden de aprehensión en contra de nada más y nada menos que Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Por qué? Por crímenes de guerra, porque deportan a los niños ucranianos a Rusia. Ese es un crimen de guerra según el Estatuto de Roma. Dicen que lo hacen por razones humanitarias para ayudar a los niños, pero en realidad lo hacen para modificar eh, la población y para anexarse a las regiones de Donetsk y de Lugansk en Ucrania. Por supuesto que cualquier país en el cual
Putin ponga pie fuera de Rusia, tiene la obligación de entregarlo a la Corte Penal Internacional para que sea juzgado por los crímenes de guerra que sí cometió. Eh, no lo hemos visto en México recientemente, tal vez le tiene miedo que México lo fuera a entregar, pero ha viajado a muchos otros países, en Kazajstán, etcétera, y nadie lo ha detenido. ¿Por qué? Porque si los estados no cooperan con la Corte Penal Internacional, otra vez no hay nadie que los pueda obligar a cooperar. Em, en el caso tan doloroso de la guerra de Gaza, ¿por qué la justicia internacional no ha podido prevenir la comisión de crímenes de guerra y la eventual comisión de genocidio cada vez más comprobada? Esa también. Em, Porque, en primer lugar, ¿quién refiere los casos ante la Corte Penal Internacional? Un Estado miembro del estatuto puede decidir que se refiere el caso. Puede decir Palestina, porque Palestina es un Estado miembro del Estatuto de Roma. Ese es un argumento que se usa para decir, miren, sí es un Estado porque sí le permitieron ratificar el Estatuto de Roma. Entonces, Palestina hubiera podido pedir a la Corte que conozca de los crímenes internacionales cometidos en Gaza. En realidad fue el propio fiscal de la Corte Penal Internacional, esa es la otra opción, que inició una investigación ex oficio por su propia autoridad y se determinó que sí hay indicios suficientes para considerar que Benjamin Netanyahu como individuo y también el ya difunto líder de Hamas han cometido crímenes de guerra, ¿no? Entonces, hay una orden de aprehensión en contra de Netanyahu por crímenes de guerra. Igual, ha ido a Estados Unidos no sé cuántas veces ya y nadie lo detiene, nadie lo arresta y nadie lo entrega a la Corte Penal Internacional para ser enjuiciado. Incluso se fue a pasear a Hungría recientemente y el presidente de Hungría, Víctor Orbán, en vez de entregarlo, mejor prefirió denunciar al Estatuto de Roma. Hungría se salió del Estatuto de Roma con tal de no entregar a Netanyahu. Entonces, las dos guerras, tanto la de Ucrania como la de Gaza, sí han activado la justicia internacional. Sí tenemos casos pendientes ante los dos tribunales que tendrían competencia para intervenir, pero tenemos una serie de elementos políticos y también de candados jurídicos o jurisdiccionales que no permiten a la justicia internacional detener la guerra. Y otra vez regresamos al tema de la soberanía de los estados. Es un poco, pues también demasiado idealista esperar que 12 personas, los 12 jueces de la Corte Internacional de Justicia, pueden obligar a un Estado soberano, a una gran potencia como Rusia, de tener un conflicto armado que ella misma sabe que es ilegal. Y en el otro caso, pues también tenemos no solo la orden de aprehensión en contra de Netanyahu, también tenemos un caso que Sudáfrica interpuso. Sudáfrica inició ante la Corte Internacional de Justicia y Sudáfrica ahí sí demandó a Israel directamente por la comisión de un crimen de genocidio, con base en la misma cláusula jurisdiccional que Ucrania utilizó, con base en la Convención sobre el Genocidio. En la demanda de Sudáfrica se trata de demostrar que Israel está perpetrando un genocidio en la Franja de Gaza, que están los dos elementos del genocidio, tanto la mens rea como el actus reus, y el caso está pendiente. Inició el año pasado, en enero, llevamos ya año y medio sin que se ha resuelto. La Corte se estimó competente para conocerlo, es decir, dijo que prima facie sí había elementos suficientes para considerar que Israel está violando la Convención sobre el genocidio, dictó medidas cautelares, Israel no respetó las medidas cautelares y por supuesto que en otros 2 años puede efectivamente decir que Israel ha cometido genocidio, pero como Mariana ya intuiría,
para las víctimas tal vez sería demasiado tarde. Entonces, sí se activan los mecanismos, sí jurídicamente se puede hacer mucho en contra de los conflictos armados, en contra de las grandes tragedias humanitarias, pero es nuevamente este carácter político del derecho internacional que impide a veces que se evite la impunidad y se reparen los perjuicios sufridos por las víctimas más inocentes de los conflictos armados, que son las personas. Muchas gracias, Virginia. Esto que comentas, pues es muy importante. Voy a ir retomando algunos elementos y sumando otros para pasar ya a la parte final, a nuestro último bloque de reflexión y ya después dar paso a comentarios, preguntas de quienes nos acompañan. En efecto, creo que la historia de los tribunales internacionales, ya lo dijiste, refleja esta tensión constante entre la aspiración ética y estas limitaciones políticas en el ámbito internacional. El sistema judicial internacional se caracteriza por esta fragmentación funcional, lo que genera pues una serie de desafíos de coordinación entre tribunales y los sistemas internos de los estados, como lo mencionaste, pero además eh, como bien dices, hay una proliferación de tribunales, ¿no? Desde estos tribunales ad hoc para Ruanda, la ex Yugoslavia, la Corte Penal Internacional y otros, pues ponen en evidencia esta judicialización del derecho internacional, lo que genera pues estos desafíos de coordinación entre tribunales como los del sistema nacional y que creo que esta multiplicidad, como lo mencionas, pues requiere reforzar los principios comunes de imparcialidad, independencia judicial y debido proceso para preservar esta legitimidad y eficacia de la justicia internacional. Sin embargo, pues esta aplicación efectiva de estos principios también depende de la cooperación estatal y que se va a ver sí o sí limitada por intereses políticos o geoestratégicos, mostrando que la justicia internacional pues va a operar en esta tensión con la soberanía y esta real política. En este contexto me parece que podemos sumar también eh, algo que ha estado dentro de la comunidad internacional de Naciones Unidas, que son estos principios o doctrina de la responsabilidad para proteger, donde pues establece que la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir cuando un Estado falla en proteger a su población de un genocidio, de crímenes de guerra, de limpieza étnica o crímenes de lesa humanidad. Y creo que la experiencia de Ruanda pues permite ilustrarlo y también pues de otros conflictos donde los cascos azules han intervenido y esto me parece que pone en evidencia esta brecha entre normas éticas y la capacidad de acción, ya que la voluntad política de los estados pues va a condicionar la eficacia de estas intervenciones. Y si sumamos la justicia internacional y la R2P, que busca subordinar la fuerza, la legalidad y proteger, por ejemplo, los derechos humanos, pues vamos a encontrar que la realidad nos muestra una comunidad internacional que está paralizada, que es selectiva y que también este tipo de mecanismos son insuficientes en su respuesta, de tal forma que la justicia internacional me parece que es un instrumento ético, pero también este mecanismo político y que su efectividad va a depender de esta integración real de los tribunales internacionales, los estados soberanos, la Organización de Naciones Unidas, así como este compromiso de proteger a las víctimas y esta rendición de cuentas, recordándoles que la aspiración kantiana de una paz perpetua pues sigue un horizonte ético frente a las limitaciones pragmáticas del poder internacional y que eso pues no lo podemos perder de vista. Creo que a pesar de estas limitaciones, pues los tribunales internacionales
pues cumplen un rol central en la búsqueda de justicia, ya sea documentando violaciones, sentando precedentes y sobre todo porque permite proporcionar un marco normativo y que es importante esto. No quiero decir que sea la solución y estoy aplaudiendo, pero creo que desde una reflexión objetiva hay muchos desafíos que atender, pero sí me parece que puede también ayudar a que se desarrollen mecanismos complementarios de reparación, de reconciliación y que vinculen la justicia judicial con la justicia social. Y en este sentido, para ir cerrando, vamos con la última parte respecto a las preguntas si es posible una justicia internacional verdaderamente imparcial o está limitada por el poder, que ya lo hemos ido resolviendo, cómo abordar estos dilemas éticos entre la justicia, la paz, la amnistía, el perdón, y qué teorías contemporáneas de justicia, como el cosmopolitismo, el soberanismo, realismo, podrían explicar mejor estos desafíos y cuál es este papel de los derechos humanos en la legitimidad y eficacia de la justicia internacional y lo que gustes ir sumando para cerrar justo esta parte. Muchas gracias, Virginia. Al contrario, gracias a ti, Rosy. Y me voy rápido porque por supuesto que me gustaría dialogar con los colegas, y que tengamos suficiente tiempo para comentarios y preguntas. Entonces, pensando en la imparcialidad de los tribunales internacionales, ¿qué tan imparciales son? Yo agregaría también qué tan independientes e imparciales son. En principio, en los estatutos constitutivos de todos los tribunales, que son los tratados que regulan las competencias de esos tribunales, se establecen reglas para respetar este importante principio del debido proceso, el de independencia e imparcialidad, que viene del adagio latín: nadie debe ser juez de su propia causa, ¿no? Nemo judex in causa sua. Eh, entonces, en primer lugar, los tribunales deben ser independientes de toda interferencia del exterior, y en segundo lugar, los tribunales deben ser independientes o autónomos respecto a las partes, ¿no? Imparcialidad, no tienen que tener ningún vínculo previo con alguna de las partes en la controversia. Ahora, los tribunales internacionales, en su mayoría, sus miembros son nombrados por los estados. Y aquí es donde comienza la parte interesante. Los miembros de ningún tribunal internacional son electos a través del voto popular, para abonar un poco sobre la discusión en México. A veces esos miembros son electos por los órganos dentro de la organización dentro de la cual se crea el tribunal, pero en todo caso son propuestos los candidatos por los estados. Ahora, ¿qué pasa si después hay una controversia entre Rusia y Ucrania y tenemos un juez de nacionalidad rusa en la Corte Internacional de Justicia? ¿A favor de quién va a juzgar? Eh, el estatuto de la Corte no establece que se debe recusar si hay un caso en contra de su Estado nacional. Es más, curiosamente, el estatuto establece la figura de los jueces ad hoc, que si no hay un juez de la nacionalidad del Estado parte en el conflicto, como en el caso Sudáfrica-Israel, no tenemos un juez israelí y se le da la oportunidad a Israel a nombrar un juez ad hoc de su nacionalidad. En este caso se llama el juez Barak, me parece. Bueno, entonces el tema de la imparcialidad tiene que ver con la nacionalidad de los jueces en el ámbito de la justicia internacional. ¿Qué tanto el hecho que son nacionales de un estado puede viciar su criterio y puede hacer que juzguen a favor de esos estados? Y la cuestión de la independencia pues tiene que ver con a veces la opacidad de los mecanismos que se usan para
llegar a ser juez de un tribunal internacional, a quienes nombran jueces o a quienes proponen como jueces los estados en general. Muy raras veces son profesores de derecho internacional. Ha habido algunas honradas excepciones, como por ejemplo el juez Cansado Trindade, un juez famoso latinoamericano, brasileño de la CIJ, pues que sí comenzó su carrera siendo profesor, como nosotros, pero en la mayoría de los casos son diplomáticos, diplomáticos de carrera, y a veces son jueces de los tribunales supremos de los estados, de los tribunales de máxima jerarquía. México tiene actualmente un juez en la Corte Internacional de Justicia, Alfonso. Siempre se me olvida su nombre. Iba a decir Gómez Robledo, pero a ver que alguien me ayude. Se me olvida, y no le digan que se me olvida su nombre. Y hay una jueza en la Corte Penal Internacional y hay un juez en el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar, me parece. Pero la mayoría siempre son diplomáticos, diplomáticos de carrera. Y eso también muestra que no necesariamente son juristas de formación, suelen ser personas formadas en relaciones internacionales. Pero bueno, ¿qué tan imparciales son? Depende de los casos y depende del perfil de los jueces, pero muchas veces tienen fuertes vínculos con sus estados y con el poder ejecutivo de sus estados, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. En cuanto a las teorías que permiten explicar la justicia internacional, pues yo creo que son muchas, no una sola. Creo que lo que yo he estado diciendo, la mayoría de mis argumentos son un poco mitad idealismo, mitad realpolitik, o mitad realismo. Ah, el cosmopolitismo propone ubicar a la persona humana en el centro del derecho internacional y esa apertura de los tribunales internacionales hacia los individuos a través de la protección de los derechos humanos, pues sí se puede interpretar como una visión cosmopolita, con la idea de que los estados están compuestos por personas y que la principal misión de todo tribunal es proteger a la persona humana. Entonces entran en juego diferentes visiones teóricas y todas tienen herramientas para explicar los principales retos actuales de la justicia internacional. Y si me pudieras recordar las últimas preguntas, solo sí, creo que formulaste cuatro. Sí, justo pues esta parte de cuál es el papel de los derechos humanos en la legitimidad y eficacia de la justicia internacional. Ya lo demás ya lo comentaste. Ok. ¿Cuál es el papel de los derechos humanos? Pues obviamente en el caso de los tribunales de derechos humanos, aplican e interpretan las normas del derecho internacional de los derechos humanos. En el caso de los demás tribunales internacionales, hay muchos aspectos de repente de derechos humanos que se han presentado ante la Corte Internacional de Justicia. El problema es que los tratados de derechos humanos no le dan competencia a la Corte, entonces pues ha habido muy pocos casos que en sí han tratado de violaciones de derechos humanos. Los hay como, por ejemplo, el derecho a la asistencia consular en el caso Avena, que yo también creo que sí es un derecho humano y un derecho, un elemento esencial del debido proceso. Ha habido cuestiones de derecho a la no discriminación, de derechos culturales, de derechos ambientales también que se han presentado ante la Corte Internacional de Justicia. El funcionamiento procesal de los tribunales internacionales, por supuesto que toma en cuenta los derechos humanos procesales, todos los elementos del debido proceso los podemos ver reflejados en los estatutos constitutivos de estos tribunales. Y los derechos humanos pues, son en realidad un eje transversal que siempre debe orientar la impartición de todo tipo de justicia.
y también de la justicia internacional. Entonces, sí, por supuesto que son esenciales los derechos humanos en todo proceso judicial, tanto en los aspectos estrictamente adjetivos como en los aspectos sustantivos. Muchas gracias, Virginia. Me parece muy interesante esto porque nos va a ir permitiendo ya concluir. Creo que los dilemas entre justicia y paz requieren un enfoque integrador, es decir, hay algunas teorías contemporáneas sobre justicia y vinculadas al derecho internacional, quizá como el cosmopolitismo, el soberanismo, el propio realismo, que nos ayudan a explicar los límites y oportunidades de la justicia internacional y que también este enfoque de derechos humanos pueden ayudarnos a encontrar su eficacia y relevancia ética. Las experiencias de Ruanda y las operaciones de paz de la ONU me parece que muestran, además de los casos que ya se han mencionado, que la justicia internacional pues no puede limitarse solamente a una penalización de crímenes, sino que debe construir estructuras duraderas que la vinculen también a esta reparación. Es decir, la experiencia de los conflictos armados internacionales contemporáneos me parece que pone en evidencia que la justicia internacional pues se enfrenta a un dilema de cómo equilibrar esta justicia judicializada versus la justicia social y los derechos humanos. En este sentido, me parece que la justicia punitiva estricta entra en esta tensión con la necesidad de esta justicia social y que pues por supuesto que es un gran reto y que los derechos humanos pues son una piedra angular de la legitimidad de la justicia internacional, el garantizar la protección de las víctimas, la igualdad ante la ley y el debido proceso. La actuación de los cascos azules de la ONU me parece que también pone en relieve esta necesidad de vincular la protección de los derechos humanos con la seguridad y con la justicia o la presencia internacional en zonas de conflicto que busquen prevenir violaciones y garantizar un entorno de justicia que pueda implementarse, pero que esta eficacia pues es limitada por normas, ya sea de mandato, por recursos y por la propia soberanía de los estados. Entonces, pues esto pone en evidencia la tensión entre política y legalidad en el ámbito internacional. Entonces, pues vamos a dar paso a comentarios, reflexiones que quieran sumar las y los demás profesores o quienes también están mirando la transmisión. Entonces, pues vamos a abrir este espacio y les agradecemos mucho a todos los colegas de las diferentes facultades por pues por su participación y por estar compartiendo con nosotros esta sesión. Voy a mirar en el chat. Y también, bueno, ya tenemos aquí la mano del doctor Alberto Montero. Adelante, doctor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. De verdad, agradezco a la doctora Virginia Petrova por esta excelente sesión que nos ha obsequiado, ¿no? Y quisiera formular una pregunta. La verdad es que más que causarme, me causa zozobra y angustia lo que nos ha comentado del entorno del derecho internacional y lo ineficaz que resulta. Uno confiaría, como, vaya, confiaría en que la racionalidad es lo que campea en nuestras relaciones allende los estados, ¿no? Pero me percato de que no es así. Cuando refiere que solamente de todos los organismos internacionales, solamente uno tiene posibilidad de hacer uso de la fuerza para poder lograr el cumplimiento de las disposiciones que emita, pues la verdad es que sí estamos muy complicados. Cuando hablamos de una Corte Penal Internacional también, que pues vaya, casi diríamos solos contra el planeta, ¿no? Es muy complicado el escenario internacional y yo creo que tristemente lo vemos en el caso de Gaza, ¿no? El caso de lamentabilísimo de Gaza, donde
pues por más que se diga por parte de los ciudadanos organizados que es algo completamente irracional, que es algo, vaya, calificativo que se le otorgue, no ha parado y las instancias internacionales tampoco han logrado incidir favorablemente para detener lo que allí está sucediendo, ¿no? Y en el caso de Rusia y el conflicto, también, ¿no? O sea, es decir, no hay manera de poder lograrlo, ¿no? Yo creo que alguien que avisoró, digo, avisoró y tristemente no se equivocó al respecto, pues fue Kelsen, ¿no? Hans Kelsen, que fue amén de un filósofo del derecho, un gran internacionalista, él mismo refería, es decir, dentro del Estado-nación podemos tener la certeza de que el Estado, al ser el ente que monopoliza la violencia y que respalda el acatamiento de las leyes a través del uso de la violencia, pues en última instancia, si alguien no quiere cumplir la ley, pues el Estado se vale de los instrumentos que tenga, represivos estos, para lograrlo. Pero él mismo señalaba, pero en el derecho internacional el grave problema es que no existen estos mecanismos para poder constreñir a otros estados a su debido cumplimiento. Y tristemente también hemos vivido en el caso del Pacto de San José, por ejemplo, que da origen a la Corte Interamericana, pues que hay estados como el de Venezuela, que cuando dicen yo ya no estoy conforme ni estoy a gusto o no me gustan las resoluciones que se dictan aquí, pues yo me salgo, ¿no? Y tampoco hay forma de lograr que permanezcan ni de que acaten, ¿no? Es una cuestión más bien de buena voluntad, como lo decía Norberto Bobbio en esta reflexión del tiempo de los derechos, ¿no? La observancia de los derechos humanos está más del lado de la política, aunque la razón esté del lado de la filosofía, es decir, podemos discutir mucho sobre cuestiones que efectivamente tienen sustento, hay correcta justificación, se pueden ampliamente sustentar, pero si no hay voluntad política, pues ahí es donde justamente todos damos al traste, ¿no? Y la gran pregunta que justo da pie a esta discusión, ¿y dónde queda la justicia en el derecho internacional, en las instituciones, organismos y mecanismos de derecho internacional, ¿no? La verdad es que sí comparto esa inquietud con la doctora Petrova, ¿no? De decir, pues esto es lo que tenemos Gracias. y ahora hacia dónde tendríamos que dirigirnos. Mil gracias, querida doctora, por esta fantástica sesión. Gracias. Muchas gracias, doctor Montero. Adelante, doctora Virginia, y Gracias, ahorita te damos la palabra, estimada Mariana. gracias, qué amables. No, al contrario, muchas gracias al profesor Montero. Pues sí, yo siempre les digo a mis estudiantes que los que estudiamos y enseñamos Derecho Internacional somos los abogados con mayor capacidad de resiliencia psicológica, porque es verdaderamente difícil ver todos los días cómo se pisotea la legalidad internacional. Sin poder detener la comisión de un genocidio, sin poder detener conflictos que cuestan millones de vidas humanas, y aquí viene el pero, la justicia internacional sí tiene una función muy importante y el derecho internacional también. Y a los estados en realidad sí les importa cómo se percibe, tal vez no la ilegalidad, pero sí la legitimidad de su actuar en el derecho internacional. Los estados sí tienen su corazón soberano y no les gusta que exhiban en el ámbito internacional los crímenes que cometen o las veces que violan el derecho internacional. Entonces, la justicia sí permite crear conciencia de que se está violando la legalidad internacional, de que hay casos gravísimos de impunidad. Pero ¿en quién se tiene que generar esa conciencia? Ahora, regresando al tema de los derechos humanos. Los estados son una ficción, no existen, son una ficción jurídica. Nadie va a ver caminando por la calle, hola, yo soy Rusia, ¿no? Detrás de los estados hay estructuras de poder, hay gobiernos, hay individuos y hay ciudadanos de esos países que votan por esos individuos o que pueden hacer presión, ¿no? Yo vería como una respuesta a la ineficacia de la justicia internacional frente a la realpolitik, pues una visión bottom up, no al revés, ¿no? Desde abajo para arriba, no sé,
la sociedad civil organizada, las organizaciones no gubernamentales deberían presionar a los estados a que respeten el derecho internacional. Eso en la visión optimista. Ahora en la visión pesimista. em, los tribunales penales para la ex Yugoslavia sí funcionaron muy bien y sí lograron sentar a la bancada de los acusados, a los responsables de la comisión del genocidio en Ruanda, a los responsables de la comisión de genocidio en Srebrenica y a muchos otros. ¿Por qué? Porque los estados poderosos apoyaron la creación de estos tribunales y fueron estados débiles o periféricos, los estados de nacionalidad de las víctimas. Pero con eso quiero decir que en realidad no solo la justicia internacional se encuentra en crisis hoy en día, todo el derecho internacional está en crisis. ¿Por qué? Porque Rosy les puede explicar mejor. Estamos construyendo un nuevo orden mundial, ¿no? Es un momento constitucional en el ámbito de las relaciones internacionales. Los países están en un escenario de competencia estratégica, ¿no? Están tratando de empobrecer a su vecino, están retomando su soberanía, se han vuelto cada vez más hostiles unos frente a los demás. Y las únicas normas del derecho internacional que tenemos vigentes en la mayoría de los ámbitos son las normas de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? De un orden muy diferente en términos de poder, ¿no? De un orden hegemónico. Y ahora tenemos nuevos polos de poder. Tenemos a China, tenemos a Rusia, los BRICS, que quieren jugar un nuevo rol. Por otra parte, Estados Unidos, que no quiere perder su hegemonía. Entonces estamos, los internacionalistas lo llaman un escenario de conflicto, ¿no? Estamos en un escenario de conflicto y el derecho internacional está cediendo ante el ejercicio del poder bruto en todos los ámbitos, político, económico, es muy obvia la fuerza económica que los estados emplean actualmente y lamentablemente también militar. Hasta que el derecho internacional logre adaptarse al nuevo equilibrio de poderes, veremos esos casos de ineficacia de sus normas, de ineficacia de las sentencias de los tribunales internacionales, ese mundo tan poco kantiano en el que lamentablemente hay mucho más conflictos que paz. Y le doy la palabra a Mariana ahora, con mucho gusto. Adelante, Mariana. Muchas gracias, doctora. Me ha encantado su ponencia y la participación de la profesora Merlín. Quería comentarle precisamente sobre lo que señala ahora, lo veíamos la semana pasada, es decir, cómo muchas veces la justicia depende del ámbito político y hay un autor alemán que es profesor en la Universidad de Yale, que es Thomas Pogge, y él desarrolló la teoría de la justicia global basado precisamente en la teoría de la justicia de Rawls. Él habla acerca de la moral de las instituciones y de cómo los ciudadanos debemos asumir un papel más activo en cuanto a la responsabilidad que tenemos sobre las acciones cometidas por nuestros países o bien por las instituciones a las que respaldamos. Si eso pudiera bajarse un poco más, o sea, para que realmente la sociedad pudiera sentirse más responsable de estas instituciones, porque efectivamente una institución o un ente político como un Estado, pues no se puede, no es tangible, pero las personas morales sí lo somos y podemos asumir esa responsabilidad como ciudadanos de los países, digamos que o no participamos o permitimos que estos hechos no continúen o sucedan sin mover un dedo, ¿no? Y a través de eso, digamos, recibir una especie de penalización, al menos en términos morales internacionalmente, o sea, un señalamiento que sea mucho más claro y que sea mucho más difundido. ¿Qué opinión tendría usted de esa implementación, ¿no? de la que habla Pogge en su teoría de la justicia global sobre la moral de las... Lo que yo decía hace rato, sin conocer a fondo esa teoría, iba un poco en el mismo sentido. Tenemos o hemos desarrollado una visión muy derechista
del derecho internacional y poco obligacionista, ¿no? Los individuos tenemos derechos humanos frente al Estado. ¿Escuchando? Perdón, perdí la señal de la doctora Petrova. No sé si soy solo yo o si yo soy la que A ver, está. justo, Pero sí, yo creo que regresé según yo, pero ya, ahora los veo a todos estás, pasmados. te vemos, te escucho, Virginia. Ok, Adelante. sigo entonces. ¿Sí? Sí, por Perfecto. favor. No sé si solo yo me fui, si todos nos fuimos, pero aquí estamos de vuelta ya para terminar. Entonces, sí, el comentario de Mariana me parece pues, sumamente interesante. Hay problema con la transmisión. Am, bueno, eh, yo sigo hablando mientras me indiquen otra cosa. Allá se escucha mejor. Ok, Sí, yo te escucho. bien. Bueno, entonces sí, no solamente tenemos derechos humanos frente al Estado, tenemos obligaciones frente a los demás individuos y qué incómodo se siente que nos digan que somos cómplices por inacción o por omisión, por ejemplo, del genocidio que se está realizando en Gaza, porque los únicos entes capaces de cambiar una política exterior del Estado, pues deben ser eh, los ciudadanos, las personas que ponen en el poder político a esos estados. Pero eso me lleva a otro grave problema, que tenemos una crisis de las democracias modernas, ¿no? Tenemos a muchos países que han tomado un giro autoritario en el ámbito interno. Tenemos a muchos gobiernos populistas. Entonces, pues también son problemas internos en los estados que no permiten que se cumpla ese ideal de justicia global con una función central del individuo y el individuo como corrector moral del actuar de los estados en el ámbito internacional. Pero sí, es lo que debería pasar en un escenario kantiano. Muchas gracias, doctora Petrova. Muchas gracias, estimada Mariana, por la pregunta. Y tenemos otra más y nos dice, más que retomar, están endureciendo una soberanía regresiva, pero no autárquica, reconfiguración geopolítica, desglobalización. ¿Esa es la pregunta o es una Si es afirmación por pregunta, ti? comentario. Ah, Adelante, ok, doctora. ya vi, estoy de acuerdo Eh, yo y pues Sí. ahí el último término me resonó mucho porque mi último libro se titula Desglobalización y Derecho Internacional Económico. Pues yo sí veo una soberanía regresiva, no autárquica, estoy de acuerdo. Estamos dejando de ser codependientes, pero seguimos siendo interdependientes en todos los ámbitos, ¿no? Esa es la idea de la reconfiguración actual geopolítica, que los estados de repente se dieron cuenta que eran demasiado interdependientes y que esa interdependencia, tan como puede ser instrumento para la paz, puede ser arma para la guerra, ¿no? Porque si alguien depende demasiado de ti, de repente le puedes torcer la mano, ¿no? Y lo estamos viendo en las relaciones internacionales por todos lados. Entonces, sí, efectivamente, no hay una autarquía, no hay un regreso al sistema de Westfalia tal como era, porque los estados no pueden cortar vínculos de cooperación construidos durante casi un siglo o más de un día para otro, pero sí hay un regreso de la visión de la soberanía íntimamente ligada a la seguridad nacional, ¿no? A los intereses esenciales de los estados. Y en temas de intereses estratégicos o esenciales ya no hay cooperación, ¿no? Ya no debe haber cooperación.
¿no? Entonces esa es la idea. Ya no queremos codepender de los demás, vamos a retomar las riendas de nuestra soberanía para poder protegernos de los demás, porque estamos en un escenario grave de conflicto, pero sí, no hay autarquía, pero yo sí pienso que sí hay una desglobalización en el sentido de que durante la globalización los estados suprimieron todo tipo de fronteras económicas, sobre todo, pero también políticas, culturales, y hoy en día los estamos viendo reedificar, sobre todo en algunos ámbitos estratégicos que le permiten a los estados competir mejor frente a los demás, que de nuevo son competidores y rivales y ya no son tan amigos o socios y aliados. ¿Sí? Sí, ¿Qué más? tenemos a la doctora No sé, Graciela Steines. Adelante, doctora. sí, no prendo la cámara porque se me va la señal, discúlpenme. Pues quiero felicitarlas porque son muy claras y muy generosas en su participación, pero quería retomar justo este tema del libro tuyo, Virginia, de la desglobalización, porque no quieren reconocer que son interdependientes. Y mi pregunta es si estamos ante estas enseñanzas de la historia que no quieren ver y estamos realmente dando pasos acelerados junto con los populismos hacia los neoimperialismos, porque francamente el desglobalizarse tiene muchos caminos y la desglobalización que parece venir ni siquiera es la de reconocer en la práctica los derechos humanos. Lo estamos viendo con los dos conflictos presentes, tanto Medio Oriente, evidentemente Gaza, pero pues Ucrania, ¿no? Entonces no se están respetando ni siquiera las reglas del derecho humanitario, simplemente se están ignorando. Entonces estamos viendo que la poca globalización que habían alcanzado los derechos humanos de entrado el siglo XXI, francamente se están comprimiendo y de hecho siento que francamente sí estamos entrando en esa regresión de la poca globalización que había. Y yo, la verdad, perdón, pero sí estoy en contra de el uso de los gringos del término moral. Pog dice justicia para la humanidad, pero la humanidad está en riesgo ambientalmente. Entonces, no estamos reconociendo los peligros globales ni tampoco los avances globales en derechos humanos. Entonces, yo quería un poco preguntarte, ¿dónde sí ves un área exitosa? Porque la verdad es que como que están como hongos surgiendo los peligros y las regresiones, pero también los fundamentalismos. Por eso estoy en contra de las morales. Yo prefiero hablar de axiología, porque lo que está predominando es la práctica dura y pura, como tú dijiste, la realpolitik, ¿no? Entonces, yo no logro en mi ignorancia ver los avances internacionales. No sé si van a estar en materia de arbitraje, si van a predominar los MASC, los medios alternativos. ¿A dónde vamos con este derecho de los tratados, Virginia? ¿Dónde ves tú esta área donde haya buenas prácticas, prácticas exitosas? Porque parece que ahora en todo el mundo la moda es: no me vengas con que la ley es la ley, no me vengas con que el tratado es el tratado. Entonces, ¿cuáles son tus áreas de esperanza, Virginia? Por favor, déjanos un toque de optimismo, por favor, porque lo que está muy duro. Sí, y entonces apago micro y intento prender la cámara un momentito, pero aquí estoy. Ay, muchas gracias. Coincido plenamente con esta incomodidad ante la pérdida de una visión axiológica del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Y yo también opino que los estados están poniendo a prueba algunas lecciones muy amargas del pasado. Y si vemos lo que está pasando, sobre todo en materia económica, pero también en todas las demás, muchos estudiosos sienten un déjà vu terrible del periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué pasaba después de la Primera Guerra Mundial? Híjole, hay muchas cosas que se repiten, ¿no?
Entonces, sí hay una clara regresión en todos los ámbitos. Vemos a juego suma cero, siempre yo gano, tú pierdes. Y sí, esa pérdida de eficacia del derecho internacional es terrible. Los Musk que mencionó, pues sí vemos la proliferación de acuerdos internacionales de soft law, de una cooperación que ya no está en los organismos tradicionales como la ONU. Ahora las decisiones las toman en el G7 o en el G20. Am, entonces, tal vez ahí sí podría haber cierta esperanza de arreglos más informales, más de tipo gentleman's agreement, que los países estén más dispuestos a cumplir que obligaciones vinculantes, pero en realidad esta debería ser una fase de transición hasta que se acomoden las placas tectónicas de la política internacional, hasta que efectivamente se construya un equilibrio de poderes eventualmente o un sistema bipolar China-Estados Unidos, am, y hasta que se construyan pues nuevos mecanismos de cooperación, porque los de la post Segunda Guerra Mundial claramente no sirven para ese escenario de competencia estratégica en medio de la interdependencia. Es algo sumamente complejo, pero es lo que estamos viendo. Estados que compiten entre sí, pero que son al mismo tiempo interdependientes. Estados que usan nuevas y sofisticadas armas geopolíticas y que buscan dominar a los demás. Y pues el derecho en un escenario así, sí, sí pierde su eficacia, lamentablemente, y no logra disciplinar el poder, ni en el ámbito interno ni en el internacional. Y eso también es un espejo de lo que está pasando en los sistemas internos de los países, y la emergencia climática, si la agregamos, y en general, pues urge un nuevo momento constitucional, fundacional para un nuevo orden mundial que espero que pronto llegue. Virginia, ¿tú ves que vayan a servir de algo los ODS? ¿Crees que pueda ayudar en algo junto con estos acuerdos bilaterales o regionales puntuales? El tema de trabajar el proyecto conforme van surgiendo los tsunamis y las tragedias ambientales. ¿Crees que por allí pueda haber un camino? Pues ese camino lo llevan construyendo, ¿no? Desde hace varias décadas, desde la ONU, y estamos a 5 años de que sea 2030 y la Agenda 2030 luego sea 2060. Muy poco se ha logrado, lamentablemente. Y yo veo todo en un tema de falta de voluntad política de los estados para avanzar en el logro de los ODS. Eh, Veo poca esperanza yo en los ODS, pero espero que usted vea más. Muchas gracias por sus preguntas, comentarios. Y para ir cerrando, a mí me gustaría pues también comentar que este tema de justicia internacional sin duda nos lleva también a esta recepción de la justicia nacional, y creo que México representa pues también un caso complejo de interacción en los tribunales internacionales sin irnos a otros países. Es decir, vemos cómo puede reflejar estos compromisos normativos como tensiones políticas. México frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, pues ha sido parte de diversos casos emblemáticos como Campo Algodonero, Fernando Ortega y otras. Y hay que recordar que México ratificó el Pacto de San José en 1981 y aceptó la competencia contenciosa hasta 1998. Y creo que el Estado mexicano pues ha realizado diversas violaciones a los derechos humanos, y aunque hay una necesidad de reformas estructurales y las tenemos en nuestra Constitución, pues vemos que la implementación
de estas sentencias es incompleta y parcial. Es decir, creo que esto nos permite evidenciar estos desafíos institucionales, las limitaciones políticas que afectan la eficacia de la justicia internacional en nuestro país y la experiencia mexicana con la Corte Interamericana de Derechos Humanos muestra que los tribunales funcionan como mecanismos de supervisión, de presión eh, internacional y normativa, obligando al Estado a mejorar prácticas, pero eso no indica que se garantice su cumplimiento de inmediato o de forma absoluta. En el ámbito penal internacional, pues también México ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional hasta 2005 y me parece que aceptando pues esta jurisdicción sobre crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, y no obstante la aceptación de esta jurisdicción pues ha estado condicionada por consideraciones políticas de soberanía y refleja también esta brecha entre la formalidad jurídica y la voluntad política. De tal forma que me parece que esto ilustra cómo la participación de nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, que si bien México reconoce estos estándares internacionales de derechos humanos y de justicia penal, su efectividad pues va a depender de esta articulación con la política interna, la cooperación estatal y la voluntad de implementar estas decisiones de los tribunales internacionales, aunque pueda ser vinculante. Entonces, creo que esto subraya este patrón recurrente de que la justicia internacional, aunque es normativa y ética, pues se enfrenta a limitaciones prácticas en contextos donde la soberanía y pues la política influyen directamente en la ejecución y en el alcance de estas resoluciones. Sin embargo, esta aceptación me parece que sí va marcando esto que ya habíamos comentado, va delineando y creo que no podemos tener como este enfoque totalmente negativo de la justicia internacional y de los tribunales internacionales. Y pues con esto concluiríamos esta sesión. Si no hay más comentarios, preguntas, pues dejamos hasta aquí, doctor Alberto Montero, y saludo también a mi querido amigo Walter Arellano, que ya lo vi por acá, y pues les agradecemos mucho la invitación a este seminario. Nada más solicitarles a las ponentes si nos pueden regalar alguna parte de sus artículos o de sus textos, si los pudieran compartir en el Drive o en alguna forma, estimados directores del seminario, director Montero o Walter, si los van a compartir en el Drive, por favor. Con todo gusto, doctora Graciela, le hacemos, aprovechando su intervención, la solicitud muy amable a quienes nos han hecho el favor de participar en este seminario y claro que todo lo que recibamos se los pondremos a su consideración, se los enviaremos ya sea a través de un Drive, ¿no? En tanto, pues quiero agradecer, por supuesto, y muchísimo la participación muy destacada de la doctora Rosa Merlín Rodríguez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Querida doctora, mil gracias de verdad por esa espléndida sesión. Por supuesto, a quien fue nuestra ponente de esta sesión principal, que es la doctora Virginia Petrova. Querida doctora, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que es un tema esencial en los debates actuales sobre justicia, particularmente en el ámbito del derecho internacional, ¿no? Y al final yo me quedo con esa intervención que ustedes dijeron, no hay que ni echar las campanas al vuelo, pero tampoco ponernos así como y ya no hay nada más que hacer y bajamos los brazos, ¿no? Como ustedes lo señalaron, yo lo diría metafóricamente, hay todo un mundo por construir, todo un futuro por delante y tenemos mucho camino por andar, ¿no? Hay que ser optimistas, no pecar de ello, pero sí hay que confiar en que al final, pues la razón tiene que triunfar, ¿no? Y que la justicia, pues tiene que campear en el ámbito tanto nacional como en el internacional. Les agradezco a todas y a todos que nos han hecho compañía esta tarde en esta jornada del Seminario Permanente sobre Justicia.
Y aprovecho para hacer la cordial invitación para que nos acompañe en la próxima ocasión, que estará a cargo la sesión de la doctora Rosa Isabel Medina y del Colegio de la Frontera. De verdad, acompáñenos, estaremos muy contentos de que así sea. En tanto, que tengan una excelente tarde y nos veremos por aquí el próximo jueves a las 13 horas. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias, Gracias. linda Buenas tarde. tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Hasta el próximo jueves. Buenas tardes.